Muy buenas tardes con todos y todas ustedes, un jueves más para poder disfrutar de un tema muy importante en nuestros Facebook Live. Para nosotros es un gusto poder encontrarnos de nuevo con ustedes en sus hogares y en sus casas y llevarles mensajes educativos, como siempre, para que ustedes puedan ponerlos en práctica y sobre todo sepan qué hacer en cada uno de los espacios. La tarde de hoy, un tema muy importante, con el cual me identifico muchísimo, la psicología y la educación en diabetes. ¿Por qué es importante trabajar en estos temas? ¿Por qué en esta época de pandemia debemos hablar mucho del cuidado emocional? ¿Por qué debemos cuidar nuestra salud mental? Son muchas de las interrogantes que trabajaremos y conversaremos hoy con la psicóloga que nos acompaña desde Colombia, Liliana Carvajal. Estimada Liliana, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de que nos acompañes esta tarde y que podamos compartir este tema tan interesante. Para que ustedes le conozcan un poco más a Liliana, ella es psicóloga de la Asociación Colombiana de Diabetes, también es miembro del Comité de Salud Mental de la Fundación Colombiana de Obesidad. Ella es miembro del Task Force de Educación en Diabetes de la IDF SACA y por supuesto tiene su consulta privada en Colombia, en Bogotá, Colombia, que es donde que vives, Liliana. Bienvenida, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo honrada con la invitación y muy contenta de que abordemos este tema el día de hoy. Bueno, para Liliana yo sé que es muy fácil hablar de este tema, creo que es apasionada de su profesión, ella tiene un amplio historial en trabajar en diabetes, así es que Liliana, comiénzanos contando un poco desde cuándo nació esta intención de hacer pues educación, de involucrarte en el tema de la diabetes, de comenzar a trabajar con las personas con diabetes. Bueno, Fernanda, te voy a contar algo que es como anécdota de la vida personal. Yo empecé trabajando en una institución que prestaba servicios de salud dentro del marco de nuestro sistema general de seguridad social. Y en esa época yo no tenía ninguna especialización, yo era sencillamente una psicóloga. Y resulta que arranqué trabajando con crónicos y tuve la experiencia de trabajar en el grupo de crecimiento y desarrollo, con niños de 0 a 5 años, con hipertensos y en salud en casa, con pacientes oncológicos y con el programa de VIH. Y resulta que dentro de todos los crónicos que tenía a mi cargo, había un grupo con el que tenía poca química, como decimos, poco feeling. Sí, sí. Y era el grupo de personas con diabetes. Resulta que yo siempre sentía en mis reuniones que yo no era muy asertiva con mis mensajes porque había como cierta baja participación, sensación de rechazo. Y resulta que un buen día, después de más o menos unos 6, 7 años de estar trabajando en diferentes grupos, la primera oportunidad laboral que surgió fue de la mano con un endocrinólogo en diabetes. Y yo dije, ¿pero por qué diabetes? Si es justamente el grupo de todos los crónicos con los que yo no tengo buena relación. Y este endocrinólogo, Iván Darío Escobar, lo primero que me dijo fue, quiero que trabajes conmigo, pero primero, antes que cualquier cosa, necesito convertirte en educadora en diabetes. Y ahí entendí cuál era el fenómeno, Fernanda. Ahí entendí que yo todavía no estaba preparada, que definitivamente nosotros ya a nivel profesional necesitamos hacer una incursión en el mundo de la diabetes para poderla comprender y poder hacer un trabajo psicoeducativo que tenga un efecto. Entonces, a partir del momento en que yo empecé a formarme como educadora y empecé a trabajar con ellos, me enamoré de la diabetes y desde entonces, estamos hablando año tal vez 2009, entonces es el tiempo y la experiencia que tengo como educadora en diabetes, o sea, ya hace un poquito más de 10 años y esa es la experiencia de cómo llegué acá. Qué interesante. Realmente uno no puede decir qué va a ser del futuro, sino el futuro nos espera, ¿no? Como que el destino nos espera con algo. Y como tú dices, si es que nosotros no nos formamos en el tema de educación,
es muy difícil poder entender al paciente con diabetes, porque nosotros podemos saber el contexto de la parte emocional, pero ya en el tema de diabetes la puntualización es diferente, el trato, el manejo, la intervención con un paciente con diabetes es diferente. Pero cuéntame, ¿cómo fue esta formación en educación? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos un poco para que las personas que nos estén escuchando sepan que hay procesos que cumplir, que no podemos ser educadores de hoy para mañana. Sí, así es. Hay programas estructurados en los diferentes países y es importante que si estamos interesados en trabajar en esta área, nos involucremos un poquito más con una formación, digamos, más integral. Yo te digo, a veces me sucedían cosas. Estaba yo dando una charla motivacional y de pronto un paciente con un poquito de vergüenza levantaba la mano y me decía, muy chévere, interesante lo que usted está diciendo, pero ¿qué puedo hacer si tengo una hipoglicemia? Y yo sentía que todo mi esfuerzo estaba en el piso porque sentía que no había conexión. Y yo ahí entendí que gran parte de los efectos emocionales que tiene la diabetes están relacionados con falta de conocimiento de cómo seguir las indicaciones para lo que llamamos adherencia terapéutica, que además es bastante compleja. Pero hasta que yo no tenga una buena comprensión, pues naturalmente todos los efectos que nosotros llamamos de ansiedad o angustia por la diabetes van a emerger permanentemente. Entonces, para todas las personas que tienen diabetes y que de pronto se sienten a veces frustradas porque no logran las metas del tratamiento, yo les preguntaría, ¿han hecho un curso de educación en diabetes en los lugares donde los están atendiendo? ¿Se han preocupado por convertirse realmente en las personas que dirigen el día a día? ¿O han dejado en manos de los médicos o a veces en manos de la familia el control? Sí, eso nos pasa mucho, mucho, mucho en nuestros pacientes y como tú dices, o sea, acabamos una sesión de terapia y ellos nos salen con una pregunta referente a su tratamiento y sobre todo involucrando la parte física. Y a veces uno en esa parte tiene que saber la respuesta. Y esa respuesta la obtenemos preparándonos como educadores o preparándonos en conocimientos sobre diabetes. No siempre todos los profesionales podemos saber de todo, por eso es importante que vayamos haciendo estos procesos. Cuéntanos, Liliana, en todos estos años, tú nos dices que ya casi 10 años trabajando en el tema de diabetes. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y sí sería muy bonito que dividamos en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, porque las realidades son diferentes y también el abordaje marca una diferencia muy importante en cada una de las edades. Sí, tienes razón, son dos capítulos totalmente diferentes y el rol del psicólogo en cada uno está muy marcado. En la diabetes tipo 1 llega la diabetes, digo yo, como en paracaídas y realmente afecta a todo un núcleo familiar. Dependiendo de la edad que tenga el niño, para el momento en que es diagnosticado, naturalmente estará en una preparación también de su desarrollo cognitivo para entender qué es lo que le está sucediendo, pero hay un abordaje básico con la familia y con los padres. Nosotros acá tenemos que luchar con muchos mitos, porque es común que tras de que tenemos una familia impactada por el diagnóstico, cabe decir que aquí, por lo menos en Latinoamérica, nuestros chicos son diagnosticados generalmente en estado de cetoacidosis y la mayor parte de ellos llegan a unidad de cuidado intensivo. No es la experiencia que tienen otros países donde hacen algunos seguimientos en crecimiento y desarrollo en donde pueden identificar que la glucemia está subiendo y empiezan a identificar que se está desarrollando esta respuesta autoinmune y que vamos a llegar a la diabetes porque naturalmente el niño nunca va a llegar, va a empezar a usar la insulina en un momento oportuno, pero no es lo que suele suceder acá. Acá nuestros chicos normalmente, incluso en urgencias, confunden la condición con cualquier otro tipo de condición. Una infección gastrointestinal, dan de pronto algunos sueros, mandan para la casa y solamente cuando el niño está en un estado de descompensación donde le dicen a los papitos como recen porque no sabemos qué va a pasar, ese es el momento en el que hacen el diagnóstico. Si yo me pongo a pensar cuál es la situación de impacto y shock emocional de una familia, cuando el riesgo vital es lo que marca el momento del diagnóstico,
pues naturalmente vamos a tener una familia sobreprotectora de ahí en adelante, porque van a sentir que la diabetes es una amenaza mortal, que a una familia, después de haber atravesado por esta situación, nosotros intentemos acompañarlas y ayudarles a entender que van a llevar una vida normal, van a preguntar de entrada, esto no es normal, mi hijo estuvo al borde de la muerte. Entonces, realmente nosotros tenemos un papel muy importante en el momento de asimilación del diagnóstico, pero vamos a ver ahorita en el capítulo diabetes tipo 2 que es bastante diferente. Con nuestros chicos tenemos una emergencia vital que genera una sensación, una percepción de amenaza y que la actitud frente a la diabetes de entrada ya es de muchísimo temor. Y culpa, ahí viene un segundo mito que tenemos nosotros acá. Y es que en nuestro medio como la diabetes tipo 1, bueno, ahorita no te puedo hablar propiamente de cifras de prevalencia, pero digamos que el capítulo grandote como 99% es tipo 2 y uno chiquitico, menos del 1% es tipo 1. Es algo tan infrecuente que el medio siempre dice están equivocados, o sea, su hijo no puede tener diabetes. Y si llegara a tener un problema de azúcar, ¿cómo se le ocurre ponerle insulina a su hijo? Entonces empiezan los papás a dudar y a decir, estoy siguiendo un tratamiento inadecuado. O piensan que todos los dulces que les dieron a los chicos antes del diagnóstico fueron los responsables de que apareciera. O si hay una abuela o una tía que tiene diabetes, piensan que se la heredaron al niño. Entonces son una cantidad de mitos y malos entendidos que generan mucha culpa en los padres. Entonces tenemos primero superar el shock en una situación que potencialmente se sintió como mortal. Después vienen todos los mitos de sentir que nosotros tuvimos algo que ver en que a nuestro hijo le haya pasado esto. La sobreprotección, y obviamente de la sobreprotección va como la limitación de todo el potencial de desarrollo que tienen. Nuestros colegios todavía no están del todo preparados para integrar al niño que tiene diabetes. Entonces, el rol del psicólogo durante todo ese proceso es asimilación de un diagnóstico, superación de pronto como sentimientos de culpa. Y pues algo muy serio es que sabemos que existen una cantidad de propagandas engañosas de cura de la diabetes y nuestros chicos muchas veces se han puesto en riesgo porque muchas de estas propuestas implican desconocer el tratamiento que conocemos que es efectivo, que es el uso de la insulina, por otras alternativas que ponen en riesgo a nuestros menores. Entonces, hay una cantidad de situaciones que ameritan acompañamiento. Y aquí te interrumpo solo para hacerte un comentario en lo que tú dices y que es bueno que la gente sepa, este tema de la culpabilidad entre padres ha generado un altísimo índice y hay estudios que demuestran que muchas familias se han separado por el tema de la diabetes, porque comienza por tu familia, por tu familia, por tu culpa, por tu gran culpa, como decimos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un control emocional, si no hay un conocimiento claro y correcto de cómo es la patología, cuál es su origen, qué se debe hacer, cómo se debe actuar, se pueden generar estos tipos de eventos, estos tipos de situaciones dentro de los hogares que causan grandes, grandes problemas, ya les digo, hasta la ruptura o separación definitiva de los padres. Entonces, por eso la intervención psicológica en el momento del diagnóstico, ¿qué tan importante es, Liliana? De diagnóstico tipo 1, estamos hablando de diabetes tipo 1 en este momento. No, es absolutamente importante que nosotros hagamos como el acompañamiento de todas estas reacciones emocionales, acompañando también a la pareja, por lo mismo que tú estás diciendo. Se ha verificado, pues hemos comprobado que muchas veces las separaciones se dan posterior al diagnóstico de diabetes y si bien en cualquier situación, en el divorcio de los padres, muchas veces se fantasea, el niño fantasea que él tuvo algo que ver en eso, porque muchas veces las discusiones tienen que ver en torno a temas que tienen que ver con la crianza. Entonces, mis papás peleaban por culpa mía. En el caso de la diabetes es muchísimo más frecuente. Entonces, obviamente sobre el chico también recae el sentimiento de culpa de que mi familia se separó a causa de algo que me pasó a mí. Entonces, es un momento de contención de todo el equipo de salud. Hoy estamos hablando del rol del psicólogo, pero es indispensable que nosotros estemos trabajando en equipo
porque una parte tiene que ver con la comprensión del tratamiento médico, otra parte tiene que ver con la adopción de un plan a nivel nutricional y otra parte tiene que ver con la parte emocional. Entonces es como toda la contención que podamos dar a una familia para que este estresor, porque definitivamente es, por más de que nosotros digamos podemos vivir una vida completamente normal y feliz, no quiere decir que la llegada de la diabetes no implique un alto nivel de estrés a nivel familiar, que esa no vaya a ser la gota que rebasa la copa, porque lo que más necesita un niño que tiene diabetes es bienestar en su entorno. Y si obviamente tenemos una familia que ya venía con algún tipo de crisis, sumamos con este nivel de estrés, pues no es el entorno ideal para que el niño pueda llegar a tener un buen control. Escucho con mucha frecuencia a los padres decir, mi hijo ha sido muy maduro y ha adoptado como el estilo de vida o asimilado mejor que nosotros. ¿Qué noto yo? Que cuando un sistema familiar está asustado, está con sentimientos de culpa, y desbordado, pues, ¿qué le queda al niño? Asumir el control. Pero eso no quiere decir que el niño no esté viviendo su propio duelo, duelo que muchas veces no puede exteriorizar porque siente o percibe que el entorno no es capaz de contenerlo. Entonces, para todas las familias que dicen el niño es muy maduro y asumió esto mejor que nosotros, vamos a estar atentos porque seguramente sus reacciones emocionales están postergadas mientras que la familia se reorganiza. Y esto pasa mucho y también genera, como tú dices, un estresor familiar, el tema de un diagnóstico, pero durante la vida del paciente, el paciente va enfrentando diferentes tipos de realidades. Y tú tocaste un tema muy interesante que creo que lo debemos ir desmenuzando un poquito más y es el tema del duelo. Hace poco nosotros hacíamos un curso y nos decían, ¿por qué usar la palabra duelo? ¿No es cierto? Para nosotros los psicólogos el duelo es una palabra muy importante que nos permite llegar después de un proceso a la aceptación, pero es importante que tú nos avise, que tú nos vayas comentando cómo es este proceso y si los chicos avanzan, pueden retroceder, cómo se puede dar en un paciente y en una persona normal, porque el duelo es una pérdida en general, ¿no? Sí, y el duelo duele, por eso se llama duelo, naturalmente. Es la sensación de haber perdido una condición de salud previa. Y es para muchos, dependiendo de sus creencias culturales, experiencias personales o familiares, de pronto hay mucho temor porque se piensa que con diabetes no se van a poder cumplir los sueños. Entonces, naturalmente, ante el diagnóstico puedo estar sintiendo que no solamente estoy perdiendo un estilo de vida que tenía porque cambiaron mis patrones de alimentación, porque tengo que empezar a ser físicamente activo, porque hay de pronto un poquito más de sobreprotección o control. Entonces, esa es una sensación de pérdida, pero también se está sintiendo que hay pérdida de los sueños a futuro. Y eso es algo en lo que nosotros necesitamos acompañar para normalizar la condición y ayudar a ver que todo es posible teniendo diabetes. Prácticamente no hay algo que esté vedado, aunque me sorprende que muchas veces aparecen sueños de cosas que nunca en la vida habían estado en el panorama, pero no fue sino que escucharan que tal vez eso no se podría hacer y dicen yo quiero hacer paracaidismo o cosas que de pronto uno diría desaconsejo, porque claro, siempre es la sensación de que es como una limitación. En cuanto al proceso que tú mencionas, el proceso de duelo, siempre preguntan, bueno, ¿y eso cuánto va a durar? Y pues es que las reacciones emocionales iniciales ante un cambio que es muy importante se han establecido en 2 meses, pero a ver cuánta cantidad de factores están incidiendo para que ese plazo se llegue a cumplir o no. Están todas las estrategias de afrontamiento y todas las situaciones de crisis que yo he pasado en mi pasado, todo como yo he enfrentado los retos, son estrategias que vuelven y se reactivan. Y puede que yo sea una persona orientada a la solución y que inmediatamente me digan, tienes diabetes, Bueno, estemos inmediatamente, ok, ¿qué hay que hacer? De pronto yo estoy más centrado un poco en la emoción y hago negación porque me asusta demasiado. Entre más tiempo me demore en la negación, pues seguramente esos tales 2 meses de elaboración de duelo no se den y yo me quede estancado en alguna de las etapas. En cuanto a las etapas, pues todas no se dan en el mismo orden, pero generalmente después de la negación viene enojo, el enojo de por qué me pasó esto a mí, por qué le pasó a mi hijo,
buscando culpas, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de lo que está sucediendo? Muchas veces cuando ya las personas empiezan a tener tristeza y se asustan y dicen, ahora estoy peor, porque antes estaba enojado, pero ahora lloro todo el tiempo. Realmente la tristeza es un sentimiento más evolucionado en la elaboración de un duelo porque es la aceptación de una pérdida. Una vez paso yo por todas mis reacciones, hay otra interesante que está descrita como una etapa de negociación. En esa etapa de negociación pasan muchas cosas, porque naturalmente las personas a veces negocian con el médico y dicen, venga, yo acepto ponerme la insulina, pero no voy a dejar de comer dulces, por ejemplo, intentando en esa etapa de negociación, pero hay otro tipo de negociación que digo yo que es un poco más compleja de manejar y tiene que ver con creencias religiosas. Muchos de nuestros pacientes nos dicen, usted no es Dios, usted no tiene por qué decirme que la diabetes no se cura porque yo estoy haciendo, y ahí vienen de pronto todas las creencias populares o las creencias personales que cada quien tenga de que esto va a pasar. Entonces, pues una vez atravesamos por todas estas reacciones, la aceptación para nosotros es vivir la vida con agrado y seguir disfrutando de lo que antes era grato, a pesar de que hoy ya acepto que tengo mi diabetes. Entonces es una cantidad, un mare magnum de emociones. Sí, y eso es una de las partes más importantes que nosotros como psicólogos debemos tratar de explicar. Hace poco a mí me preguntaban y me decían, ¿qué tiempo puede durar una terapia para un paciente con diabetes? Con un reciente diagnóstico. Por ahí decían, mi hijo tiene 19 años y yo creo que necesita una terapia porque ha pasado su diabetes por varios años de una manera tranquila, pero ahora le siento que le niega, que le rechaza, que ya no quiere saber, que ha llegado a cansarse. ¿Qué opinas tú de esto? O sea, no podemos tener una terapia, una sola terapia y decir, se cerró el círculo de la parte emocional y ahora sí continúe con esto. Debe haber un seguimiento, debe haber una constancia cuando debemos activar la parte del apoyo psicológico. Claro que sí. Es que la particularidad que tiene tipo 1 es que cuando es diagnosticada en la infancia, nosotros pasamos por todas las crisis del desarrollo al mismo tiempo que hay un desarrollo cognitivo en curso. ¿Eso qué significa? Que un chico a los 4 y a los 5 años se siente orgulloso de que la maestra le diga que es valiente porque no le duele la glucometría y sus amiguitos se acerquen y miren cómo lo está haciendo y ellos dicen, pues soy importante, me gusta, ¿sí? Exacto. Pero de pronto eso que a los 5 y hasta los 6 años fue muy grato, resulta que a los 8 ya no es simpático, ya no me gusta que me estén mirando. Ya de hecho por mi desarrollo cognitivo entiendo que esto no es un día a día, es que esto es algo que va conmigo en la vida. Y ahí vienen preguntas muy difíciles para contestar y los padres realmente dicen, ¿qué hago? Me está preguntando que Dios que es bueno, ¿por qué le puso la diabetes? Y yo ahora, ¿qué le voy a decir? Es como una sensación de conciencia. Por algo es que dicen que cuando salen esas muelitas son las muelitas del juicio, ¿no? Pues, Y tienen que ver un poco con el despertar, con la conciencia, con el pasado, con el futuro, cosas que cuando uno está chiquito, pues uno está pensando en el día de hoy y jugar hoy. No estoy pensando en mañana y pasado mañana. Entonces, hacia los 8 o 9 años más o menos, tenemos esa crisis de la conciencia, diría yo. Y naturalmente tú ahorita estabas hablando de un chico de 19. Pues es que nosotros nos damos cuenta que tenemos que atravesar con toda la crisis de la adolescencia con la diabetes encima. Cuando nosotros queremos identidad de grupo, yo no quiero ser diferente a los demás, quiero parecerme a los otros. Si trasnochan, si fuman, si comen sí, todos los todo. dulces que quieran comer, yo quiero ser igual a todos, yo no quiero ser discriminado ni señalado. Entonces, la adolescencia, época de rebeldía, es una época dura, porque naturalmente también muchas familias han terminado centrando sus dinámicas de relación en torno a la diabetes y al cuidado de la diabetes. Y hay chicos que me dicen, es que cuando llego no me pregunta cómo me fue, cómo estoy, me pregunta, ¿y a la hora del almuerzo en cuánto estabas? Entonces, es la sensación de que la protagonista de esta familia es la diabetes. No es lo que cada uno es y las habilidades y las fortalezas que cada uno tiene, ni tampoco es tan importante cómo me siente. Lo más importante es en cuánto estoy. Entonces,
Naturalmente en la adolescencia tenemos muchos desajustes cuando la diabetes se ha convertido en la protagonista de la relación familiar. Y esa edad que tú mencionas, 19, es un poco compleja, porque yo te cuento que a veces cuando ellos han hecho su proceso de educación en la infancia, se siente que al ser mayor de edad, los podemos soltar, porque ya están listos, porque ya saben todo. Y podrán saber todo del conteo de carbohidratos y de todo lo que tengan que saber para manejar su diabetes, pero lo que todavía no saben es cómo elegir pareja con diabetes, cómo ingresar al mundo laboral con diabetes. Es un momento en que dicen, estoy cansado. Y los padres hacen esa pregunta que tú haces, ¿por qué antes esto era fácil de sobrellevar y en este momento pareciera que él quisiera vivir como si no tuviera la diabetes? Entonces, en cada momento el acompañamiento es indispensable y por eso no hay como un tiempo estimado de cuánto tiempo demorará en el psicólogo, sino que es nuestra aparición en diferentes momentos del desarrollo. Perfecto. Creo que tú nos has dado una mirada muy clara de lo que vive un paciente con diabetes en su día a día y sobre todo en su parte emocional. Y el tema de la adolescencia es un tema muy fuerte que debe ser tratado y llevado de una manera coordinada. Recuerden que el paciente y su familiar vive la diabetes 24 horas al día, 7 días a la semana. Los profesionales hacemos un acompañamiento temporal. Por eso, el tratamiento de la diabetes y en este caso el tratamiento psicológico para la persona con diabetes también debe ser acompañado de la familia, ¿verdad? No es que mandamos al paciente solito y le dejamos, haga usted el milagrito y después devuélvame. No, debe haber un acompañamiento. Así es, y todo ese es un capítulo grandotote y se llama tipo 1, y ahora nos falta el capítulo tipo 2. Sí, pero es importante que terminemos con esta partecita del acompañamiento familiar, porque a mí me preocupa mucho que, como tú dices, dependiendo la edad en la que se diagnostique, sobre todo al inicio, hay mucho apoyo de la familia, mucha preocupación, pero como que esto también uno se va relajando y vamos dejándole al paciente solo. Qué importante es tener el acompañamiento de la familia en todos los procesos en todas las edades, ¿no es cierto? En unos será un poco más, en otros será menos. Claramente, y eso nosotros lo llamamos también transición, en la etapa del paso de la adolescencia a la adultez, que además estamos a veces en un punto tan difícil de clasificar, porque es que no somos completamente niños y no somos completamente adultos, y es muy difícil saber cómo acompañar, porque en algún momento parece que sobreprotejo y en otros momentos parece que abandono. Y la recomendación es siempre estar escuchando la necesidad emocional del otro. Es muy difícil de expresar con claridad, luego a veces me toca leerla, porque yo digo, este chico me está diciendo, no te metas, y al mismo tiempo me está diciendo como, por favor, no te relajes tanto, quiero que estés un poquito más cerca de mí. Luego sí, el acompañamiento familiar es indispensable, habrá un momento también por intimidad y privacidad y autonomía en el que también ya en las consultas médicas el médico le dice ya entra solo. Eso es una cosa muy distinta a decirle que él ya en la vida está preparado para manejar esto absolutamente independiente, porque de todas formas es un reto y en cada etapa de la vida va a generar ciertas tensiones y es importante que la familia, por medio de la comunicación, esté atenta a la comunicación de esas necesidades emocionales. Sí, eso es muy importante, papás. No soltemos al 100% ni apretemos al 100%. Tratemos de buscar un equilibrio para poder llevar esta situación de la mejor manera. Recuerden que algún día nuestros hijos crecerán y quizás dejarán de estar con nosotros como padres para formar su propia familia. Entonces, el paciente deberá continuar con ese acompañamiento, en este caso ya de su pareja, ¿no es cierto? Pero deben hacerlo de una manera correcta. Y para eso el apoyo y el control emocional son muy importantes. Pero como tú decías, Liliana, hemos hablado del capítulo diabetes tipo 1. Ahora vamos a nuestro capítulo de diabetes tipo 2. Personas que por lo general se diagnostican diabetes ya en edad adulta, ¿no es cierto? Que nos vienen con una carga de historias, de tradiciones, de costumbres, a las que nos toca irles acoplando a una nueva vida. ¿Cómo debe ser el abordaje de un paciente con diabetes tipo 2 en un diagnóstico?
Esa palabra clave, la costumbre, la fuerza de la costumbre, que hace que vivamos nosotros como en inercia y que realmente hace que el adulto tenga muchas más dificultades para cambiar hábitos. Y nosotros hablamos siempre de los cambios terapéuticos en estilo de vida, pero eso va a implicar que se metan con mi plato, por ejemplo. Y qué difícil es. De verdad que a veces yo veo más fácil la adherencia farmacológica porque es tomarme de pronto una pepita, digo yo, pero no así que me hagan propuestas de dejar algunos alimentos que para mí han sido además como símbolo de familia, de unión, es lo que preparaba mi mamá, lo que me sabía delicioso, la manera como me consentían, son los alimentos en los que yo me refugio para también tener manejo de mis emociones. Entonces, hay algo importante pues a tener en cuenta y es que el detonante número 1 de la diabetes tipo 2 es la obesidad. Y pensamos, bueno, y todas las personas llegan a la obesidad solamente por de pronto falta de educación a nivel nutricional, por costumbres, o también tenemos personas que se refugian en la comida para mejorar sus estados emocionales. Y llega la diabetes y me dicen, tienes que cambiar todo esto a la vez, y es como me dijeran, como si me estuvieran diciendo, tienes que cambiar tu manera de afrontar los problemas y de mejorar tus emociones. No siempre cuando estás aburrido debes comer, no solamente cuando estás triste vas a recurrir a la comida, ni cuando estás enojado vas a tener que encontrar otras estrategias de afrontamiento. Entonces, esas son como las barreras para la adherencia al tratamiento en diabetes tipo 2 y es la fuerza de la costumbre por un lado, pero también los estilos de afrontamiento. Todo eso lo tenemos nosotros que evaluar para mirar si esto es algo que cede solamente con psicoeducación, porque es sencillamente, yo digo que hay personas que están honestamente equivocadas. Y es que hay cosas que creen que están bien y se sorprenden el día que les dicen que no. Por ejemplo, nosotros no recomendamos que consuman jugo de fruta. Y pues siempre ha sido algo que se ha considerado saludable. Entonces digo que honestamente equivocados con los zumos de las frutas piensan que están haciendo muy bien su tratamiento y es una sorpresa cuando saben que realmente es algo que podría llevarlos a descontrol. Entonces hay cosas que ceden solamente con psicoeducación porque falta conocimiento, pero hay otras que tienen que ver directamente con el comportamiento y las emociones y ahí es donde los psicólogos tenemos que entrar a evaluar, que además hay de pronto comorbilidades, hay a nivel de la salud mental otras condiciones que podrían dificultar el tratamiento. En el caso de la diabetes, lo más común es la depresión y la ansiedad. Entonces, pueden ser situaciones que antecedían el diagnóstico de la diabetes y ahora naturalmente va a ser un poco más fuertes las reacciones emocionales, o pueden haber sido detonadas justamente después del diagnóstico, pero si no abordamos esos cambios emocionales y anímicos, van a interferir con el empoderamiento para el autocuidado. Y una de las cosas que nos complica un poco también el tema del abordaje terapéutico con el paciente con diabetes tipo 2 es que de la diabetes lo que escuchamos es solo lo negativo. Lamentablemente a la diabetes le tenemos con un historial en rojo. Siempre tenemos el amigo, el pariente que tuvo problemas de visión, problemas de amputaciones, problemas renales. Entonces siempre le tenemos a la diabetes como que la mala, la que nos va a llevar a complicaciones, la que pasó esto. Entonces venimos ya con un esquema mental preestablecido de situaciones complejas en el tema del manejo de la diabetes. Pero usted puede aceptar, asimilar, adaptarse a su realidad propia, porque como hemos dicho durante todos estos meses que venimos haciendo nuestros programas, que el tratamiento farmacológico, en este caso la terapia psicológica, la adaptación a la nutrición, la actividad física, son personalizados, no podemos generalizar. Entonces, si una persona vivió esa experiencia, quizás esa experiencia no va a ser repetida por usted. Y es ahí justamente, Liliana, donde que de pronto tú tienes mucha experiencia trabajando con este grupo de personas que vienen ya con esos esquemas y cómo los sacamos, cómo sacamos a un paciente. Yo creo que lo que más hace
como sentir capaz a la persona, son los resultados mismos de su propio tratamiento. Acompañar, como decir, que nos dé la oportunidad de ensayarlo y que vamos mirando qué va pasando. Las personas dicen, sí, realmente estoy empezando a tener un mejor control, mis cifras glucémicas están cada vez más cerca de la meta a través de su propio comportamiento. Eso es como gran parte del trabajo. Otra parte importante es el trabajo de pares. Yo invito realmente a las personas que trabajan en educación que busquen algunas personas que podrían hacer parte del grupo de apoyo de pacientes, porque no hay algo más reconfortante que identificarse con una persona que tiene mi misma condición y que ha pasado por las mismas etapas. Una persona que, por ejemplo, en algún momento tenía mucho miedo de la aplicación de la insulina, porque pasó de antidiabético oral al uso de la insulina, y tiene otro paciente con diabetes que ya atravesó por ese mismo proceso y puede dar fe que después de empezar a usarlo se siente con más energía, que recuperó peso perdido, que realmente sus cifras glucémicas están mejor. Es mucho más poderoso el testimonio de un par que toda la educación que a veces nosotros podemos dar desde el área de la salud. Entonces, apoyémonos en la educación de pares, que eso es algo que también nos puede ayudar mucho. Y pues bueno, creo que cada quien tiene como su tiempo para cambiar, porque a veces nosotros también nos aceleramos un poquito y estamos esperando que de un control al siguiente ya hayamos cambiado como el chip y la actitud, y resulta que cada uno tiene su tiempo y su momento para cambiar. Entonces, lo importante es que no salgamos corriendo en negación, sino que quedemos de todas formas en pasos pequeñitos a dar. A veces es abrumador la cantidad de información y cosas que yo creo que tengo que hacer, y resulta que eso se puede fraccionar en metas pequeñitas. Entonces yo digo que un paso a la vez, y de esa manera yo no me voy a sentir abrumado ni incapaz. Y a veces cuando le tomamos a la diabetes, a la rápida, yo siempre les pongo una analogía a mis pacientes y les digo que la diabetes no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia, que tenemos que ir poco a poco, o sea, hoy son 10 metros, mañana serán 20, pasado serán 50, y así podremos llegar a correr un poquito más. Muchas de las veces, y les pasa a nuestros pacientes que salen de un diagnóstico de diabetes de un consultorio del médico, ¿y qué queremos? Vamos al comisariato a llenar el carro con todos los alimentos light, todas las cosas light. Quizás al principio por una, dos compras vamos a poder acceder. Luego tendremos que ir bajando eso y buscando otras alternativas. Por eso el proceso tiene que ser, como dice Liliana, paso a paso. Y ese paso a paso que por lo general le damos a la diabetes en el tema de la alimentación, también lo debemos dar en nuestro cuidado de salud mental, porque recordemos que, como habíamos hablado hace unos minutos, tenemos una pérdida, tenemos la pérdida de nuestra salud, comenzamos a tener una enfermedad crónica que nos va a acompañar durante toda la vida. Y lo importante y el trabajo más valioso del psicólogo es hacer que el control de la diabetes lo tenga usted, no lo tenga la diabetes, porque la diabetes nos puede llevar a cualquier lugar. Nosotros controlándole sabemos que le vamos a llevar a buenos espacios. Liliana, en este tema y en este tiempo que hemos vivido de COVID, de confinamiento, de toda esta situación, que no solo el paciente con diabetes está viviendo esta crisis emocional, sino creo que todas las personas de una u otra manera hemos sentido algunos cambios en nuestro comportamiento, hemos sentido algunos cambios radicales, inclusive en nuestro espacio laboral, familiar, por las pérdidas que se han tenido. ¿Cómo podemos o qué podemos recomendar a las personas que nos escuchen para lograr tener una salud mental estable? Bueno, en este momento yo creo que ha pasado un tiempo importante. Yo creo que pasamos del pánico a la habituación, porque de estar muy asustados, en este momento hemos empezado como ya a hacerlo parte, llamamos como un cliché ya de nuestra nueva realidad. Pero la aceptación de esa nueva realidad también va de la mano de mucho autocuidado y entender que tener diabetes y tener COVID no es una sentencia de muerte. Ha hecho mucho daño. Te cuento, aquí en Colombia, te cuento algo que nos ha sucedido. Nosotros tuvimos algo que se llamaban las cuarentenas selectivas.
dependiendo de la edad de las personas y de las comorbilidades. Y es como si se hubiera dado un mensaje de que las personas que tenían diabetes, hipertensión u obesidad no debían salir a la calle. Eso ha ido un poquito en contra del buen control, en el sentido en que muchos de nuestros pacientes que ahorita ya no tenemos ese tipo de cuarentenas y están asistiendo a sus controles, han llegado muy descompensados. ¿Y por qué están descompensados? Porque tenían miedo. Exacto. Miedo de salir, y obviamente también claramente hubo otras condiciones reales, y es que de pronto se hizo un poco más difícil la consecución de los insumos, y bueno, hay más cosas que están detrás de esto, y que también nuestra canasta familiar y nuestro plan nutricional cambió durante la cuarentena y demás. Pero veo yo más un efecto a nivel de la salud mental de nuestros pacientes, porque el pánico paraliza, y resulta que la vida no se queda quieta, la vida sigue, y yo tengo que seguir cuidándome y entender que tener diabetes bien controlada, y de pronto, porque la vida de pronto me lleve allá, una posibilidad de contagio, pues es una posibilidad de contagio, pero con muy buen pronóstico, porque yo estoy estable y estoy compensado. O sea que lo que tenemos que hacer es todo lo posible por tener a nuestra diabetes muy consentida, para tener un buen control y poder afrontar cualquier situación que se presente. Entonces son como cosas que de pronto se han ido como quedando grabadas, y ha ido generando mucho temor. Entonces es como quitarnos de encima ese temor y decir, voy a hacer todo lo que pueda hacer para que mi tratamiento esté lo más estable posible. Sí, y esto ha generado mucha resistencia y mucha ansiedad en nuestros pacientes. Como tú dices, quizás en el Ecuador no vivimos esas cuarentenas, pero sí se difundió mucho por medio de los medios de comunicación el tema de que el paciente con algún tipo de patología crónica era más vulnerable, que tenía que tener mucho más control. Los hijos entraron en crisis referente a sus padres, ¿no es cierto?, que tenían hipertensión, diabetes, obesidad o algún problema respiratorio, y pues este encierro ha generado esa ansiedad, esa angustia. Ahora estamos viviendo que muchos adultos mayores no quieren salir de sus casas, o sea, todavía tienen miedo, no conocen lo que ha pasado en los últimos meses en su entorno cercano. Dicen, por ejemplo, no sé si estará todavía el mercado, o sea, el lugar donde que venden los alimentos en la plazoleta del frente, o no sé qué estaría pasando. Entonces están llenos solo de la información que la televisión o que las redes sociales o los medios les están dando. Y esto ha generado esa psicosis, esa angustia en el adulto. A más de esto, lo debemos sumar que, por ejemplo, ellos accedían al sistema de salud público para poder acceder a sus insumos, y ahora no pueden hacer eso con facilidad, obviamente por el temor del COVID. Entonces estamos viviendo una nueva realidad, como la dicen aquí, que está generando un conflicto emocional interno en el paciente que va a generar un daño en su salud mental, porque seguro vamos a tener que actuar o seguro van a tener que buscar apoyo psicológico para poder superar este tema. ¿Qué recomendaciones les darías tú a las personas que están viviendo eso? Porque aquí hay otra cosa que debemos decir, no son solo nuestros adultos mayores, también son nuestros niños y jóvenes. Yo siempre propongo hacer la pirámide de prioridades en la vida. Si las personas me dicen la prioridad es mi familia, pues yo les estaré preguntando, bueno, ¿y qué tanto estás estableciendo contacto con ellos? Si me dicen es mi trabajo, ¿hasta qué punto todos los días estás cultivándolo? Porque yo lo que siento es que el miedo nos ha privado de nuestra pirámide de prioridades en la vida, y nos hemos desconectado de lo que es valioso para nosotros. Y eso hace que pierda sentido. La vida no tiene sentido cuando nosotros ya no estamos viviendo en función de nuestras prioridades, sino sencillamente evadiendo situaciones que me generan temor. Entonces, tenemos todas las recomendaciones de autocuidado para evitar los contagios. Vamos a seguir aplicándolas con todas las de la ley, pero no nos podemos paralizar. Mi recomendación es centrémonos en lo valioso y miremos si todos los días estamos trabajando porque eso valioso llegue a nuestras vidas o lo podamos mantener. Sí, muchísimas gracias por tu consejo. Realmente creo que es lo que necesitan saber ustedes, y hemos trabajado la tarde de hoy un tema muy interesante.
el apoyo emocional, la psicología y la diabetes. Cómo también debemos educar a nuestro paciente para que pueda controlar su estado emocional. Tenemos muchísimo más que hablar, el tiempo es oro, ya vamos a estar cerca de 1 hora conversando y nos ha pasado rapidísimo, es porque realmente el tema ha sido muy interesante. No quiero terminar sin agradecer a todas las personas que nos están viendo, a nuestros amigos de Colombia, de Argentina, por supuesto de las varias provincias del Ecuador, a toda la gente de Cuenca que semana a semana nos permite llegar a sus hogares, nos regala este tiempo para escuchar, para saber, para conocer más sobre el control y el cuidado de la diabetes. Pero recuerden ustedes que los temas que nosotros especificamos para personas con diabetes también son adaptados a la vida de todos ustedes. Así es que siempre llévense el mejor mensaje, el mensaje positivo para ustedes ponerlos en práctica. Mi querida Liliana, como te digo, el tiempo ha pasado rapidísimo. No quiero dejar de agradecerte por tu valioso espacio, porque yo sé que tu agenda es súper apretada y pues por regalarnos este espacio para poder compartir con la gente de Ecuador y del resto del mundo que nos ve y que conozca más sobre este tema. No nos dejes sin un mensaje final para que todos lo escuchemos y lo podamos poner en práctica. Fernanda, agradecida contigo por la invitación. Realmente siempre es un placer y yo digo que siempre estos momentos de contacto son privilegiados porque algo podemos sembrar en la vida de los demás. Y sé que son momentos difíciles, los estamos viviendo todos. Centrémonos en el día a día, ese es mi último consejo, es vivamos el momento presente, porque desde un principio es como si muchas personas hubieran dejado muchos sueños detenidos y hubieran dicho, cuando pase la pandemia, seguramente en septiembre, seguramente en octubre, ok, vamos en noviembre. No dejemos de pensar que hay cosas que tienen que esperar para cuando pase la pandemia. O sea, pensemos cómo podemos hoy luchar por todas las cosas que son valiosas para nosotros. Perfecto, me has dejado muy bien con esta reflexión y creo que ustedes también la deben poner en práctica. Para terminar nuestro encuentro de un jueves más, les recuerdo pues que la Casa de la Diabetes tiene sus servicios, su centro médico, ya estamos atendiendo en todas estas áreas. Venga, visítenos, aprenda un poco más, cuide y controle su salud. Estamos a su disposición. Puede hacer una cita a través de nuestra página web o llamando a los teléfonos de la Casa de la Diabetes. Estaremos gustosos de atenderles. Liliana, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos tu mensaje siempre claro y tan bonito desde el corazón. Así es que un abrazo a todos mis amigos colombianos, les tengo en mi corazón y ojalá algún rato los podamos volver a ver para hacerlo personalmente. Y a todos ustedes, síganse. No bajemos la guardia, sigamos cumpliendo con lo que nos han pedido, en este caso la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, ¿no es cierto? Ayudémonos con eso y pronto saldremos de eso. Les mando un abrazo, una buena tarde a todos. Adiós. Gracias.